Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encontramos cada semana para orar, para estudiar la palabra de Dios, para profundizar en esos mensajes maravillosos que Dios ha tenido a bien revelarnos a través de la palabra de Dios, pero especialmente en lo que concierne a este espacio, al libro de los Romanos. Allí hay verdades extraordinarias y maravillosas que nos permitirán desarrollar una experiencia de fe, de salvación, y que nos permitirá también avanzar en el camino glorioso y maravilloso de la santificación. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Cariñoso Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad una vez más de encontrarnos en este lugar. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra para estudiarla. Suplicamos la iluminación de tu Espíritu Santo. Rogamos que tu presencia esté allí en cada hogar, con cada familia, que en este momento, Señor, se reúnen para adorarte, para alabarte, pero también, Señor, para abrir tu palabra y poder aprender más acerca del maravilloso y extraordinario plan de salvación. Que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de los que han dedicado este tiempo para ti. Tu gracia sea abundante en la vida de ellos, guiándoles en una mayor comprensión del evangelio maravilloso de la salvación. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema bien interesante. Hoy vamos a estudiar Cristo como propiciación. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hemos notado a través de lo que hemos estado estudiando que el Evangelio revela dos cosas fundamentales con relación a Dios. En primer lugar, revela su justicia, y en segundo lugar, revela la ira de Dios. El pecado dejó al hombre desprovisto de justicia y al mismo tiempo arrojó sombra sobre el carácter de Dios. Es por lo tanto lógico que el plan de la salvación elaborado por Dios debe tomar en cuenta estos dos aspectos. En la primera sección de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, que constituye el corazón de la epístola y la exposición más sublime del Evangelio que se pueda concebir, Pablo bosqueja la manera de cómo Dios atendió estas dos realidades, estas dos situaciones que se habían presentado como consecuencia del pecado. Ya vimos que en los versículos 21 y 22 revela el problema del hombre al proveerle la justicia que éste necesita para poder salvarse. Esta justicia, quedó claro, la proveyó el Señor Jesús y es ofrecida gratuitamente, sin causa, a todos los que creen en Él. Alabado sea el Señor, ¿cierto?, por esa experiencia maravillosa. Ahora, el versículo 25 vuelve su atención al segundo aspecto fundamental, el segundo problema, el de la ira de Dios. Notemos estos versículos en el contexto que provee el versículo anterior y el que sigue inmediatamente después. Entonces vamos a analizar Cristo como nuestra propiciación. La necesidad de una propiciación. Dice el versículo 25, a quien Dios puso, es decir, a quien Dios puso, ¿a quién puso Dios? A Cristo, ¿no? Como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay quienes se sienten incómodos con el concepto expresado en estos versículos, de que Cristo haya tenido que propiciar a Dios, o sea, calmar su ira, y argumentan que el sacrificio de Cristo tuvo que ver con el hombre, con su deuda, con su pecaminosidad, y que nada debía de hacerse en relación con Dios. Sin embargo, este versículo que estamos analizando dice que a quien Dios puso como propiciación. Más adelante vamos a hacer un análisis detallado de lo que significa la expresión propiciación. Recordemos lo que hemos venido estudiando, lo que tiene que ver con la centralidad de la cruz en el plan de la salvación. Y habíamos mencionado que la cruz, allí en la cruz, en primera instancia se canceló la deuda del hombre. En segundo lugar, en la cruz se derrotó a Satanás. Y en el tercer lugar, debía vindicar el carácter de Dios y justificar su gobierno. Esos tres aspectos se dieron allí en la cruz del Calvario. Patriarcas y Profetas, en la página 55 está expresado el siguiente pensamiento: ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión a Satanás. Así que desde esta perspectiva, mencionada allí por Elena de White, y lo que Pablo está presentando en Romanos, nos presenta que ese sacrificio de Cristo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenía dos dimensiones, una horizontal y una vertical. La horizontal reconciliaba al hombre con Dios, pero en la dimensión vertical tenía que ver con la vindicación del carácter de Dios. Había sido puesto en tela de juicio por las acusaciones de Satanás. Así que en la cruz también el carácter de Dios quedó vindicado ante todo el universo. Pero había otro problema allí que también hay que resolverse y que ya lo habíamos mencionado. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 1 y en el versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde los cielos. Vamos a recordar un momento el concepto de la ira de Dios. Si Dios necesita entonces ser propiciado, quiere decir que Él está enojado y que hay algo que debe hacerse para solucionarlo de parte de Él. Pero la pregunta que surge es: ¿se enoja Dios? ¿Puede un Dios que es amor enojarse? Debemos recordar dos aspectos importantes: que el amor no es el único atributo de Dios. Recuerden que también su justicia y su santidad es otro de los atributos fundamentales y principales de Dios. La semana pasada, cuando estudiábamos el tema anterior, mencionábamos que en el Antiguo Testamento hay alrededor de unas 580 referencias a la ira de Dios. Por lo tanto, el concepto de la ira de Dios se encuentra también con frecuencia en el Nuevo Testamento, incluyendo 10 veces en el libro de Romanos, aparece ese concepto de la ira de Dios. Pero la ira de Dios está siempre dirigida contra el pecado en sus diferentes manifestaciones. La ira de Dios tiene que ver con el pecado y la manera como el pecado se manifiesta en la vida de los seres creados, en sus comportamientos, en sus decisiones. Pero también recordemos que mencionábamos que el término griego para la ira es orgé, y que orgé significa una reacción natural e inevitable de un Dios santo y justo ante todo lo que es pecado. Eso es una reacción natural que tiene que ver con su carácter de santidad. La ira de Dios se manifiesta contra todo pecado y en sus diversas manifestaciones, porque es algo que va en contra de su justicia, en contra de su carácter y en contra de su santidad. Entonces,
después de analizar el concepto de la ira de Dios, que es algo real, un concepto central en las Escrituras, ahora surge otra pregunta: ¿cómo se revela esta situación? ¿Cómo se resuelve la situación de la ira de Dios? ¿Puede el hombre resolver este problema? ¿Resolver la ira de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre para evitar esta ira? La respuesta, mis apreciados, la da la Biblia. Dios necesita ser propiciado. Es necesario hacer algo para apartar su ira. Pero ahora, ¿quién podría hacer algo para apartar la ira de Dios? ¿Quién puede resolver el problema de la ira de Dios? La realidad que la palabra de Dios nos presenta es que el hombre no puede hacer absolutamente nada. Y algo más importante, Dios no le pide nada al hombre para resolver su problema. Porque si bien es cierto que el hombre fue el causante, el pecado del hombre es el causante de la ira de Dios, sin embargo, el hombre no puede resolver ese problema. Y lo más interesante, Dios no le pide al hombre que haga algo para resolver ese problema, porque sencillamente el hombre no puede resolver ese problema. Dios mismo es el que resuelve el problema que el pecado le creó a su justicia y su amor. Dios mismo es el que va a resolver ese problema, como lo hemos venido estudiando a la luz de Romanos. No es algo que Dios le haya pedido al hombre, ni se le pide al hombre que pueda cumplir esa norma de justicia perfecta que se requiere para entrar al cielo, como lo vimos anteriormente, porque el hombre no podría. De igual manera, tampoco Dios le pide al hombre que resuelva el problema de la ira de Dios, porque él no puede resolverlo. Y Dios mismo va a resolver el problema. Es Dios mismo quien establece el medio, el mecanismo para poder resolver este problema. El Dios necesita ser propiciado, provee Él mismo la propiciación. Ese Dios todopoderoso que necesita ser propiciado, Él mismo va a proveer esa propiciación. Entonces, ahora sí vamos a hacer un análisis del significado de propiciación. ¿Qué significa propiciación? En el versículo que hemos estado analizando, y mira que hay algo interesante, ¿no? El versículo 24 nos dice: y son justificados gratuitamente por su gracia. Esa palabra justificado tiene que ver con un acto legal. Justificado tenía que ver específicamente con declarar justa a una persona, ¿cierto? Y es un término legal. Es cuando Dios declara al pecador justo. Luego aparece allí otro concepto interesante: mediante la redención. Y vea qué interesante, esta expresión redención tenía que ver con las leyes de la compra y de la venta de los esclavos. Redención tenía que ver cuando un esclavo era comprado para darle la libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo pagó el precio para que pudiésemos ser libres. Y el precio que Él pagó fue con su vida, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora viene la palabra que estamos analizando hoy, a Cristo como nuestra propiciación, en el versículo 25, a quien Dios puso por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. Y la palabra propiciación
tenía que ver con las leyes rituales de los sacrificios. De ahí viene la palabra propiciación. Y vamos a analizar entonces el significado de esta palabra propiciación. La palabra propiciación que está utilizando Pablo viene del griego hilasterion. Y vamos a identificar qué significa hilasterion. Esta palabra se usaba en el mundo antiguo para referirse a lo que los dioses requerían de parte de sus seguidores. En el concepto pagano, en las filosofías griegas, en las concepciones griegas, ellos consideraban que había algo que los seguidores tenían que hacer para ganar ese favor de Dios. A eso le llamaban hilasterión, propiciación. Y entonces los dioses se enojaban, y como se enojaban, retenían las bendiciones, por lo que era necesario apaciguar la ira, calmar la ira, para poder volver a gozar de sus favores. Entonces, el penitente, el adorador, ofrecía un sacrificio. Ese sacrificio tenía el propósito de calmar la ira de Dios, de sus dioses, y devolverles el favor. El pecado creó un obstáculo para Dios y su justicia. Pero mis hermanos, la cruz resolvió el problema. Y esto tuvo que ver con el carácter de Dios. Pablo expresa en forma muy clara los propósitos de la cruz. Acompáñenme en Efesios. Vamos a analizar cómo Pablo en Efesios presenta ese concepto. En Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es interesante que Pablo está presentando que Cristo se entregó como una ofrenda en favor de nosotros, como un sacrificio para Dios. Es interesante este concepto que Pablo está presentando. Aquí Pablo está enfatizando el propósito vertical de la cruz. Tiene que ver con Dios. Cristo fue ofrecido como una ofrenda y sacrificio a Dios. Qué interesante este concepto, que Él fuera ofrecido como sacrificio y ofrenda para Dios. Vamos al libro de Hebreos, donde Pablo está desarrollando el concepto de lo que tenía que ver con la administración en el santuario, lo que tenía que ver con las ofrendas, los sacrificios. Y en el capítulo 10 y el versículo 10, el apóstol dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Aquí Pablo vuelve a presentar a Cristo como una ofrenda que se ofreció en favor de nosotros los seres humanos. Pero debemos notar algo muy importante. No podemos pensar que la palabra propiciación y el concepto que los paganos tenían de estos sacrificios sea el mismo concepto que Pablo quiere presentar cuando usa este término griego hilasterión. Hay una gran diferencia fundamental entre lo que significa propiciación en el mundo de los paganos y lo que las Escrituras nos enseñan con relación a este tema. Y es muy importante que nosotros podamos tener claro ese concepto. Hay una diferencia marcada y vamos a analizar en qué consiste la diferencia. En el culto pagano tenía el propósito de satisfacer el capricho o el mal temperamento de los dioses.
En el culto pagano la propiciación no era sino un soborno. Allí en esa mitología griega y en la concepción que los paganos tenían de sus dioses, ellos tenían pasiones semejantes a los de los seres humanos. Eran egoístas, eran severos, se enojaban profundamente, eran vengativos, habían guerras entre ellos. Y entonces cuando ellos ofrecían ese hilasterión, un sacrificio como una propiciación, tenía el propósito simplemente de sobornar a los dioses para ganar el favor de ellos. En el caso de Dios, es su justicia, es la santidad de su carácter lo que lo requiere. Nótese que hay una diferencia marcada. Allá tenía que ver con las pasiones de los dioses, pero aquí tenía que ver con la santidad y el carácter de Dios. En el paganismo era el hombre quien tenía que apaciguar la ira de los dioses con ofrendas y sacrificios personales. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios incluso cómo ofrecían sus hijos, eran pasados por el fuego, eran sacrificados a los dioses. Los hijos eran lo que ellos más amaban, y a través de este sacrificio querían decirle a sus dioses cuán comprometidos estaban con ellos, y que a través de ofrecerles lo que era más valioso para ellos, querían que ellos lo volvieran, los dioses los volvieran a ver con buenas intenciones. Querían sobornarlos, era un soborno que ellos estaban realizando. Pero en el caso de la propiciación, en el concepto de las Escrituras, tenía que ver, era con la santidad, tenía que ver con el carácter de Dios. En las Escrituras es Dios mismo quien provee la propiciación. Él mismo provee la que la justicia demanda. Mire qué gran diferencia, son dos conceptos totalmente opuestos, diametralmente opuestos. En uno, el hombre era el que proveía la ofrenda, y en muchos casos eran sus propios hijos, para sobornar a los dioses. En el concepto de las Sagradas Escrituras, era la justicia y la santidad de Dios quien lo demandaba, pero es Dios mismo quien va a proveer esa propiciación. No es el hombre quien le corresponde. Es Dios mismo el que provee la propiciación. Él mismo provee lo que su justicia demanda. En el concepto de las Sagradas Escrituras, no se le pide nada al hombre, porque recuerdan que Pablo ha venido tratando de presentar a través de Romanos que no es por obras como los seres humanos pueden ganar el favor de Dios. En el concepto de la religión falsa, es por obras. El favor de los dioses se ganaban a través de las obras. Y en las religiones falsas cristianas de nuestros días también pretenden alcanzar el favor de Dios a través de las obras. Entonces vamos a analizar, ya hemos entendido lo que es el concepto de propiciación. Volvamos nuevamente a Romanos, al versículo 25, donde está la palabra que hemos analizado: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, entendemos que la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad y la injusticia de los hombres, y que esta ira de Dios es el resultado natural de su carácter santo y de su justicia perfecta. Y es ese carácter santo y es esa justicia perfecta la que demandaba esa propiciación. Pero Pablo está presentando que no es el hombre el que va a proveer esa propiciación, sino que es Dios mismo quien provee esa propiciación. Y esa ofrenda que se ofreció para calmar la ira de Dios, para resolver el problema de la ira de Dios, no fue nadie ni nada más que Cristo Jesús. Otra vez, el hombre está recibiendo los beneficios de lo que Dios está haciendo por nosotros. Cristo se ofreció como propiciación por cada uno de nosotros, como una ofrenda, como un sacrificio realizado a Dios.
Vamos a analizar dos palabras que nos permitirán tener un concepto más claro de lo que hemos estado analizando hasta este momento. Hay dos palabras que la Biblia utiliza: sustitución, reconciliación. Y a través de estas palabras nosotros podemos entender los alcances de la obra de Cristo. Vamos a analizar en primera instancia la palabra reconciliación. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 10 al 12. Romanos capítulo 5, versículo 10 al 12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, Pablo nos está presentando en estos textos que Cristo hizo una reconciliación. Dice allí que nos reconcilió con Dios. Ese mismo concepto de la reconciliación también está presentado por Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En estos versículos que hemos analizado, presentamos que la iniciativa viene de Dios y que Dios estaba con Cristo reconciliando al hombre. Esta palabra presupone, por un lado, una enemistad previa y por otro, una nueva amistad. Es decir, hubo un momento en la historia de las relaciones en que hubo una enemistad. Es decir, hubo un momento de amistad. Por algunas circunstancias en las relaciones de algunas personas se generó una enemistad. Pero luego hay una reconciliación para volver nuevamente al plano original de amistad. En el concepto del plan de la salvación, nosotros fuimos creados como hijos de Dios, amigos de Dios, en una amistad profunda con Dios. Pero el pecado generó una enemistad entre Dios y los hombres. Isaías en el capítulo 59 y el versículo Dios dice: porque vuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Ahora nos constituimos en enemigos de Dios. Pero Dios hizo algo para que esa enemistad dejara de existir y entonces volviera a reinar la amistad. Reconciliación generalmente viene del terreno de la vida familiar, de las relaciones rotas entre los familiares. Y el proceso de la reconciliación presupone un problema de ambos lados. Es decir, cuando hay una enemistad y se necesita una reconciliación, es un problema de ambos lados. Mis queridos, la cruz hizo en favor del hombre algo, pero también hizo algo en favor de Dios. Resolvió el problema del hombre, pero también había un problema con Dios que había que resolverse. Y a través de esta reconciliación eso fue posible. Aunque en forma diferente, la cruz actuó en forma diferente. Atrajo al hombre hacia Dios y a Dios hacia el hombre. Mira qué cosa interesante. En el pensamiento de Pablo, el hombre está distanciado de Dios por el pecado y Dios está distanciado del hombre por su ira.
Pero allí en la cruz hubo esa reconciliación. Cristo fue la propiciación para resolver el problema de la ira de Dios. Hay una revista Signs of the Times del 5 de junio de 1983. La sierva de Dios escribe el siguiente pensamiento: el Hijo unigénito de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y plantó su cruz entre el cielo y la tierra. Por medio de la cruz, el hombre fue atraído hacia Dios y Dios hacia el hombre. Qué cosa más maravillosa, hermanos. Por eso Pablo decía: yo no me glorío sino en la cruz de Cristo, porque allí convergió toda la solución para el problema del pecado y para el ser humano. Eso es lo que tiene que ver con reconciliación. Ahora, después de ser enemigos, después de haber estado en enemistad, Dios proveyó el medio de reconciliación. Y ahora a través de Cristo hemos sido reconciliados. Pero viene el otro término: sustitución. Este se entiende aún mejor cuando lo vemos en el contexto de la muerte de Cristo como sustituto del hombre. Sustitución significa tomar el lugar de. La ley de Dios, la justicia de Dios, demandaba la muerte del transgresor. Y el Señor vino para tomar el lugar del hombre y a recibir el castigo que éste merecía. Este concepto es bien importante. La transgresión de la ley de Dios, la desobediencia del hombre, exigía la muerte del pecador. El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo vino para sustituir al hombre al recibir el pago que merecía. El hombre debería haber experimentado la muerte eterna. Pero Cristo vino para sustituir al hombre, colocarse en el lugar del hombre y recibir el castigo que el hombre merecía, a fin de que el hombre pudiera vivir. La ley de Dios, la justicia de Dios, demandaba la muerte del transgresor. Y entonces Dios vino para tomar el lugar del hombre, para ocupar el lugar del hombre y recibir el castigo que el hombre merecía. Signs of the Time del 30 de mayo de 1905 dice lo siguiente: nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, fueron erradicados por Cristo, a fin de que su justicia pueda sernos imputadas. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y Él pagó la deuda del ser humano, recibió el castigo que le correspondía al hombre. En el deseo de todas las gentes, en la página 70, dice el siguiente pensamiento: el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre. Mira, aquí está la ira. El sentido del pecado era el pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre. Fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. No logramos a veces comprender, hermanos, todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, todo lo que Cristo tuvo que experimentar, vivirlo en su propia carne para resolver el problema del pecado del ser humano. Y es importante que analicemos si Dios pagó un precio tan elevado por nosotros, si Cristo estuvo dispuesto a pasar por todas estas situaciones por amor de nosotros para salvarnos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos desaprovechar
ese don tan maravilloso que se nos está concediendo. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande si todo ha sido hecho de parte de Dios por nosotros? No podemos, apreciados, desaprovechar este don tan extraordinario, esta oportunidad única que Dios nos concede de recuperar todas las cosas que el pecado nos arrebató y que el pecado nos quitó. La esperanza maravillosa de regresar al hogar de la inocencia de Adán y Eva, el hogar eterno, donde sus puertas ahora se abren para recibirnos a cada uno de nosotros. No podemos descuidar esa oportunidad extraordinaria y maravillosa que se nos está concediendo. ¿Qué fue lo que hizo tan amarga la copa que le tocó beber al Hijo de Dios? Es una pregunta interesante. El sentido del pecado que atraía la ira de Dios sobre él fue lo que hizo tan amarga esta copa para el Hijo de Dios. Ahora, vamos a analizar un concepto interesante. ¿Quién finalmente entregó a Cristo? El texto que estamos considerando de Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿quién finalmente entregó a Cristo? El texto que analizamos dice que Dios puso, es decir, entregó a Cristo como propiciación. Pero también el apóstol Pablo menciona en otro lugar que los judíos fueron quienes mataron al Señor Jesús. Miremos cómo lo describe en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 23. Hechos 2, 22 al 23 dice: Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es decir, aquí se presenta que los judíos entregaron a Jesús. Pero también el Evangelio, en el San Mateo capítulo 26 y versículo 15, dice que los judíos lo entregaron. Pero en Mateo 28 y 18 dice que los sacerdotes lo entregaron. En Mateo 27 y 26 entonces menciona que fue Pilato quien lo entregó. Pero finalmente en Romanos 3:25, el texto que hemos estado analizando hoy, nos menciona que fue finalmente Dios quien lo entregó. En resumen de todo esto, finalmente podemos concluir que quien lo entregó fue Dios. Todos estos agentes pudieron realizar lo que realizaron sencillamente porque era Dios quien lo estaba entregando. Recuerden ustedes cuando estaban allí en Getsemaní, llegaron los soldados y los líderes judíos para prender a Jesús, y Pedro sacó una espada para defenderlo, y el Señor le dice: mete tu espada en tu vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la debo de beber? Si no fuera acaso la voluntad de Dios, yo pediría a mi Padre y Él me daría legiones de ángeles para defenderme. Jesús estaba consciente de que era el Padre quien lo estaba entregando para cumplir el propósito eterno de salvar y restaurar al hombre, de devolverlo a su estado original. Así que los judíos lo pudieron entregar porque Dios lo había entregado. Era un plan
que se había concebido desde la misma creación del mundo. Desde allí estaba el plan señalado, se había creado para beneficio del hombre si caía en pecado. Judas pudo entregarlo porque Dios ya lo había determinado, que Cristo tendría que morir. Igual los sacerdotes, igual Pilato. Pero quien realmente entregó a Cristo fue Dios mismo. Lo entregó finalmente por amor a nosotros. Así que concluimos, mis hermanos, que quien entregó finalmente a Jesús no fue Judas por dinero. No fueron los sacerdotes por envidia. No fue Pilato por temor a perder sus honores mundanales, sino que fue el Padre por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó como propiciación para satisfacer las demandas de la ley, y de esa manera poder rescatar al hombre. Quiero concluir con una cita del Camino a Cristo, la página 13. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Alabo al Señor por ese amor maravilloso. Alabo a Dios por su amor por un pecador como yo. Y alabo a Dios porque la propiciación fue presentada por Él, fue dada por Él en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Porque finalmente no se me pidió nada, Él lo dio todo, por amor a mí, por amor a ti, para que podamos ser salvos por su gracia maravillosa. Mis hermanos, mi oración y mi deseo es para que estas verdades eternas que hemos estado estudiando llenen nuestros corazones de gratitud, nos den la seguridad de la salvación y podamos avanzar seguro por el camino que nos llegará a la casa del Padre. El Señor te bendiga y te guarde.